Saludos con todos los visitantes. Mi nombre es Vladimir Paca. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de pielonefritis crónica y abscesos renales. Para comenzar, empezaremos tocando el tema de pielonefritis crónica. Al hablar de la pielonefritis crónica, podemos mencionar que es resultado de una infección renal repetida. Y esta infección renal repetida va a llevarnos a lo que es una cicatrización, atrofia del riñón y posterior insuficiencia renal. El diagnóstico de esta entidad se hace mediante una exploración radiológica o patológica en lugar de la presentación clínica como tal. Es así que al hablar de la presentación y datos en el paciente, muchos individuos con pielonefritis no presentarán síntomas en sí, pero pueden tener antecedentes de infecciones del tracto urinario frecuentes. En sí, en los niños hay una fuerte correlación entre la cicatrización renal y la infección del tracto urinario recurrentes, pues al parecer el riñón en desarrollo es muy sensible o susceptible al daño y esto va a también depender de la edad del paciente. Por otro lado, la cicatrización renal inducida por infección del tracto urinario es rara en los riñones de pacientes adultos. Asimismo, los pacientes con pielonefritis crónica suelen carecer de síntomas. Es por eso que el diagnóstico es incidental. Por lo general, cuando se está haciendo una investigación radiológica para evaluar tal vez complicaciones que tengan que ver con insuficiencia renal, así como también para ver pacientes hipertensos o que tengan sintomatología como trastornos visuales, fatiga, poliuria. En estos pacientes el análisis de orina puede mostrarnos también una leucocitosis o proteinuria, pero es probable que en unos casos el examen nos resulte normal, mientras que por otro lado las concentraciones de creatinina sérica revelan una gravedad en sí del trastorno renal. Finalmente, el urocultivo son positivos cuando hay una infección activa, entonces no van a ser como tal estudios para basarnos en sí para el diagnóstico. Al hablar de la imagenología y radiografía, la pielografía intravenosa o la tomografía pueden mostrar con rapidez un riñón pequeño y atrófico en el lado afectado, pues la cicatrización renal burda y focal con abultamiento del cáliz subyacente resultan característicamente, como quien dice, entidades características de esta patología. De igual manera, la ecografía podría mostrarnos estos datos, pero más nos enfocaremos en los dos estudios mencionados al inicio. Por otro lado, el ácido dimercaptosuccínico, o por sus siglas DMSA, es la mejor modalidad de imagenología para localizar lo que es la cicatrización renal, como se podrá evidenciar en las imágenes que les he colocado, la imagen A y la imagen B, en donde se puede ver una pielonefritis crónica de donde se ve defectos, o sea, un defecto parenquimatoso múltiple, lo que se señala con las flechas blancas y las flechas negras, que sugieren una cicatriz debido a la infección recurrente, lo que se ve en la imagen A. Y en la imagen B nos revela un alto grado de reflujo en el paciente, realizada mediante un estudio de cisto-uretrografía de micción. Al hablar del tratamiento de la pielonefritis crónica, debemos saber que este es un poco limitado, porque el daño renal que se incurre por este padecimiento es irreversible como tal. La eliminación de las infecciones del tracto urinario recurrentes, de la identificación y corrección oportuna de cualquier problema urinario, ya sea anatómico funcional, por ejemplo, la obstrucción o la urilitiasis, puede evitar el daño renal adicional. En los pacientes más pequeños, es decir, en los niños, la evaluación en busca de reflujo vésico-ureteral con una cisto-uretrografía de micción es importante para eliminar el factor de riesgo que viene a ser un factor de riesgo en sí de la pielonefritis recurrente y la cicatrización renal. En estos pacientes tal vez se requiere el uso a largo plazo también de tratamiento con antibióticos profilácticos continuos para de esa manera limitar o controlar las infecciones del tracto urinario recurrentes y de esa manera también evitar la cicatrización renal que se viene con estas infecciones del tracto urinario recurrentes. En raras ocasiones se llegará a necesitar la extirpación del riñón debido, yo que sea, problemas de hipertensión o la presencia de una gran carga de cálculos en el riñón que está óptimo o funcionando como tal. Por otro lado, al hablar de los abscesos renales, vendremos a mencionar que los abscesos renales son resultado de una fuerte infección que lleva a la licuefacción del tejido renal. Esta área en sí quedará secuestrada posteriormente y esto va a darnos lugar a lo que es un absceso.
Este absceso puede romperse en el espacio perinéfrico, formando abscesos perinéfricos, como lo dice su nombre, mientras que cuando hay abscesos que se extienden más allá de la fascia gerota, se llaman abscesos paranéfricos. La mayoría de los abscesos renales y perinéfricos son resultado de dispersión hematógena de estafilococos, sobre todo a partir de lesiones infectadas en la piel. Por otro lado, los pacientes con diabetes mellitus sometidos a hemodiálisis o quienes abusan de drogas intravenosas están en un alto riesgo de desplegar abscesos renales. Con el desarrollo de lo que vienen a ser los antibióticos efectivos y un mejor tratamiento de las enfermedades como la diabetes y la insuficiencia renal, los abscesos renales y perinéfricos debido a bacterias gram positivas son menos relevantes. Sin embargo, en la actualidad las causadas por E. coli o especies de Proteus se están volviendo más comunes. Es probable también que los abscesos se formen en la corteza renal. O sea, es probable que los abscesos que se formen en la corteza renal surjan de la dispersión hematógena, mientras que los que se encuentran en la unión córtico-medular son causados por bacterias gram negativas junto con algunas otras anomalías de la vía urinaria, como por ejemplo cálculos o obstrucción. Al hablar de la presentación y los datos, los síntomas de presentación más comunes en pacientes con abscesos renales o perinéfricos son la fiebre, el dolor en la fosa renal o el abdomen, los escalofríos y la disuria. Muchos de los síntomas van a durar más de 2 semanas. También es posible palpar una masa en el flanco en algunos pacientes y por lo general el análisis de orina muestra leucocitosis. Sin embargo, este examen puede ser normal en casi el 25% de los casos. Los urocultivos solo identifican los organismos causantes en casi una tercera parte de los casos y los hemocultivos solo en la mitad de ellos. Al hablar de lo que es la imagenología y radiografía, es posible detectar con exactitud un absceso renal mediante la ecografía y la tomografía. Por ejemplo, hay un amplio rango de datos ecográficos, como lo es una masa anecoica dentro del riñón. Por otro lado, con una sensibilidad más elevada, la tomografía puede mostrar un riñón hipertrofiado con áreas focales de hipoatenuación en una etapa temprana durante el curso de la infección, mientras que una vez que se forma la pared inflamatoria alrededor del depósito de líquido, el absceso aparece como una masa con un anillo de realce de contraste conocido como el signo del anillo, como se puede evidenciar en la imagen que les he colocado en la parte izquierda. Y lo que nos está señalando la flecha, lo que nos es el característico signo del anillo. La tomografía también puede mostrar lo que es un engrosamiento de la fascia gerota, disposición en silla de montar de la grasa perinéfica o una obliteración de los planos de tejido suave circundante. Acá les he traído otra pequeña imagen ecográfica donde se puede ver absceso renal de 4,6 centímetros. Y para hablar del tratamiento como tal de los abscesos renales, el tratamiento como tal apropiado del absceso renal debe incluir lo que son antibióticos apropiados. Pese aunque suele ser muy difícil identificar los microorganismos causantes a partir de un examen de orina o de sangre, suele recomendarse lo que es el tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro, tales como la ampicilina o vancomicina junto con un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación. Si el paciente no responde a las 48 horas de haber iniciado el tratamiento, lo indicado es realizar un drenado percutáneo bajo guía de tomografía o una ecografía. Y el líquido que es drenado debe cultivarse en busca de lo que son organismos causantes. Si el absceso aún no se resuelve, tal vez sea necesario el drenado quirúrgico abierto o la nefrectomía. Finalmente, la obtención de las imágenes de seguimiento es necesario para confirmar la resolución como tal del absceso. Además, los pacientes también deben requerir una evaluación en busca de anomalías de vías urinarias como cálculos o obstrucción después que se ha resuelto la infección para evitar lo que son posibles o posteriores desarrollos de otros abscesos. Eso es todo. Muchas gracias.